Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Hoy vamos a estar, pues no sé si decir muy mexicanos o muy gringos o muy ambos, pero ya ustedes lo estarán viendo porque estaremos platicando justamente de Gringo Hunters. Y para platicar de esta serie que no sé ustedes si no la han visto, pero al menos a mí me sorprendió en muchos sentidos, pues tengo el gran gusto, el gran placer de que me acompañe Nips Trejo. Nips, ¿cómo estás? Charly, qué gusto saludarte igualmente. Gracias por tenerme acá. Estoy de acuerdo contigo, una gran serie que no me hizo de retirarme por largas temporadas ni tiempo de la pantalla, entonces vamos a tratar de comentarla aquí. Es una muy, muy buena alternativa para maratonearse. Creo que Nips hizo lo mismo que yo, pero la verdad es que los capítulos se te van como agua. Y bueno, ahorita les estaremos contando un poquito más de The Gringo Hunters, una serie que pueden encontrar en Netflix, que tiene 12 episodios. Y bueno, para quien no conozca Nips, Nips, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Con gusto. Fíjense que soy una persona apasionada del género. Me desarrollo como profesor en la Facultad de Lenguas y Letras en la Universidad Autónoma de Querétaro. Básicamente hago estudios de género que tienen que ver con redes sociodigitales, representaciones críticas, cultura digital, etcétera. Entonces, digamos que por ahí me estoy moviendo. Perfecto. Bueno, pues ya estaremos teniendo esta mirada tuya para platicar justamente de Gringo Hunters. Yo voy a aprovechar para recordarles que se suscriban al canal, déjenos su like, síganos, ya sea que nos estén viendo por el canal de Blue Media o el de la Escuela de Humanidades de la Ciudad de México en Instagram. Así que ahí están nuestras redes y pues listos para empezar a platicar de los Gringo Hunters, que además está inspirada, como bien dice ese póster, en una historia real. Y es que yo creo que desde el título, al menos es una de esas cuestiones que yo veía el título y al principio me pareció, no sé a ti, Nips, pero me parecía como película de ciencia ficción o serie de ciencia ficción o una cosa así media bizarra, alejada de la realidad. Y la realidad es que no, esta serie está basada en un comando, en un escuadrón especial de la policía que trabaja en Tijuana y que tiene por tarea principal el atrapar y entregar a las autoridades norteamericanas a aquellos criminales norteamericanos, estadounidenses, que cruzaron la frontera tratando de evadir la justicia, ¿no? Digamos que ese es como el por qué existen estos Gringo Hunters y este grupo de policía, pues, no estoy seguro si sigue existiendo, pero existía en Tijuana. Así que bueno, vamos a ver cómo se desempeñan y claro, a lo largo de la temporada, además hay otro misterio que es pues el asesinato del comandante al que originalmente le reportaban, así que habrá que ver qué sucedió con él y de trasfondo tendremos por ahí un contexto de elecciones políticas donde hay un candidato que está pues promoviendo su campaña por una nueva Tijuana, digamos. Creo que ese es como el panorama. Ya saben que habrá spoilers porque es por su bien. Es la única manera en la que podemos nosotros pues platicar un poco más en forma de Gringo Hunters. Nips, dame tus primeras impresiones, ¿qué te pareció? Creo que además yo te puse la tentación de esta serie. Correcto, estás en lo correcto. Yo no la había visto ni siquiera, ¿no? En el feed de la plataforma. Tú lanzaste esa buena buen anzuelo, yo lo pesqué y no pude despegarme de la pantalla. Me parece que estoy experimentando un desplazamiento hacia otro tipo de estética y de gustos de géneros cinematográficos cinéfilos. Debo decir que a mí no me gustaban las series ni películas donde estuvieran relacionados policías, maleantes, la literatura noir, a mí no me interesaba. Pero desde hace más o menos un año no me he puesto a ver más que ese tipo de series, ¿no? Y pues
básicamente del norte global, ¿no? Los Estados Unidos y esas series buenísimas de policías de Islandia, Noruega, Finlandia. ¿Vale? Grandes historias, unas tramas densas, ¿no? Donde se pone, digamos, en jaque las nociones como justicia, libertad, vulnerabilidad, ¿no? Etcétera. Jamás me hubiera imaginado yo que una serie en un país como México, donde tenemos una relación especial con la justicia y con el Estado, pudiéramos hacer una de esas series de las que yo venía viendo que pensaba que solo ocurrían en Reykjavik, en Islandia, ¿no? Cuando veo los Gringo Hunters, empiezo a notar muchas cosas, ¿no? Como bien tú lo dijiste, pero para no repetir, quiero poner aquí como en una mirada panorámica Tijuana, ¿vale? Ocurre en Baja California, en la ciudad de Tijuana, un lugar fronterizo que nos hace ver todas las cosas que ocurren en ese lugar de tensiones, ¿no? Tenemos la presencia del Estado, ¿no? Los policías. Aquí, digamos que las personas que quebrantan la ley no son los mexicanos, sino las personas americanas que cruzan la frontera para tratar de evitar la justicia en su país, ¿vale? Entonces, eso para mí, yo es que ni me lo imaginaba, ¿no? Entonces, cuando me empiezan a plantear esto, ya me quiero quedar ahí. Entonces, como entremés, digámoslo, Charlie, ahí le dejo, pero eso. Es que esa propuesta a mí me parecía genial, ¿no? Este sentido de estamos muy acostumbrados a verlo del otro lado, ¿no? Los norteamericanos o los estadounidenses que están cazando a estos mexicanos que son los criminales, y aquí en principio eso está subvertido, ¿no? Y la frontera que está plasmada desde el póster, ¿no? Por eso quería yo ponerlo ahorita aquí en la imagen, porque si ustedes han tenido oportunidad de ir a Tijuana, pues justo uno tiene esta posibilidad de ir y ver estos enrejados, esta barrera que marca pues el fin de México, el principio de Estados Unidos, donde puedes incluso en algún momento pues ver familias que conviven a través de esta posibilidad porque no tienen la oportunidad quizás de cruzar la frontera, ¿no? Entonces, vaya, me parece que esa proclamación que hace en principio la serie es muy importante. Por un lado, además, lo que lo que hemos estado mencionando, ¿no? Esta cuestión de cómo se cambia el ejercicio de la justicia y quiénes son los criminales, que esto no quiere decir que no haya criminales mexicanos, porque al final, pues, también, digamos que este misterio principal que se establece en torno al asesinato del comandante, pues tendrá que ver con criminales más locales, pero en principio, que además es parte de lo que hace interesante esta serie, ¿no? Porque tienes esta trama que se desarrolla a lo largo de los 2 episodios, pero cada episodio hay uno o dos casos, que creo que eso también es algo muy interesante. Y otro elemento que a mí me parece que vale muchísimo la pena, que seguro iremos desmenuzando con más detalle, es la propia conformación del equipo y la propia selección de los actores, ¿no? Porque si bien esta serie tiene actores conocidos, aparece, por ejemplo, José María Jaspic, que pues es un actor de cine de mucho renombre, demás. Aparece, si recuerdo bien, es Damián Alcázar, y aparecen por ahí incluso algunos actores que hacen cameos. Es una coproducción mexicano-estadounidense. Entonces, por ejemplo, en algún episodio aparece Alisa Milano, que quizás alguien la recuerde por eh, Hechiceras o Charm o esta serie, ¿no? Entonces ella aparece como parte de este elenco, igual que otros actores, pero el elenco principal, el elenco central de la serie, no es el elenco típico, ¿no? Que eso también me pareció algo muy, muy rescatable eh, de esta serie, porque no tenemos los fenotipos, digamos, como más habituales, ¿no? Que creo que también es algo muy rescatable de esta serie. Completamente, Charlie. Esto es una de las cosas con las que tendríamos que estar deteniéndonos un poco. El fenotipo de nuestros personajes
rompe con lo que hemos venido históricamente viendo en las pantallas mexicanas, ¿no? Yo creo que hay un acierto en el casting, en la elección de este escuadrón policíaco mexicano, ¿no? Que tiene sus particularidades y que, digamos, describe muy bien la composición social mexicana, donde también hay personas blancas, ¿no? Personas de ascendencia blanca, ¿no? Como uno de los personajes que lo tachan siempre y le hacen burla, ¿no? Del grupo de ser el gringo, ¿no? El que se parece a los gringos, pero cumple una función específica dentro de ellos, ¿no? La chica, que es Gloria, ¿no? Nico, por ejemplo, es un morenazo de fuego. Eso no lo habríamos visto ni en la década de los 2000, por favor, como protagonista de toda la serie, que sostiene toda la serie. Me parece que estamos viendo un desplazamiento de los tipos de fenotipos y cuerpos que pueden sostener una trama importante. Y eso a mí me parece que es uno de los grandes aciertos de toda la serie. La inclusión de una personaje femenina, ¿no? Con una fortaleza, pero al mismo tiempo vulnerabilidad, ¿no? Es tremenda. A mí eso me gustó mucho. Y hablando de entre fortaleza, este dualismo fortaleza y vulnerabilidad, me gustó mucho ver también diferentes tipos de masculinidades. No, acá no tenemos estas masculinidades bravías, mexicanas, ¿no? Que lo aguantan todo, lo soportan todo, con unos patrones machistas. No, creo que si bien en algunos momentos muestran aspectos que tienen que ver con las masculinidades, ¿no? Racializadas o machistas, no voy a decir hegemónicas porque ninguno de ellos lo es, casi, al estar habitando, por ejemplo, el territorio mexicano, podemos observar o nos da chance 12 capítulos de ver la vulnerabilidad en cada uno, sus puntos débiles, sus fortalezas y cómo entre todos hay, entre todas las personajes, las dos mujeres incluidas, por supuesto, una forma de ensamblaje, como un rompecabezas que se va ensamblando para hacernos ver que lo que está por delante es el trabajo común, ¿no? Que cada uno de estos personajes tiene especificidades que hace que este grupo tenga la fortaleza de devolver los criminales a los Estados Unidos donde sean enjuiciados, etcétera. Entonces, me parece algo que necesitamos subrayar, ¿no, Charlie? Es que es un gran acierto, ¿no? La verdad es que es curioso porque, por ejemplo, cuando yo descubrí la serie, esta serie estrenó por ahí en el verano y la vi, yo te digo que yo dije, ay, este título está como raro, no vi caras conocidas, pero de repente empecé a ver que la serie estaba en los primeros lugares, leí la sinopsis, me pescó la curiosidad y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a ver esta serie. En total no pierdo nada, si no me gusta mucho, pues no pasa tampoco nada si nada más vi un episodio y me seguí y me seguí y me seguí. Y creo que uno de esos grandes aciertos es esto que estamos comentando, ¿no? Porque vemos, estos son los Gringo Hunters, digamos, ¿no? Este es el equipo que conforma este escuadrón y la verdad es que la manera en cómo nos presentan a los personajes, cómo nos dejan prácticamente de todos sabemos un poquito más, ¿no? Hay personajes, desde luego, que tienen más oportunidad de desarrollar y entonces conocemos sus vidas personales, si están casados, cómo manejan esta cuestión de la vida profesional, policíaca, con los riesgos, con el compromiso que implica, pero también sus vidas personales y algo que me gusta mucho de la serie es que si bien no deja de ser una serie de corte policíaco, no deja de ser una serie que es un thriller y recurre a ciertos recursos que son, digamos, un tanto habituales, sí le da la vuelta a muchos otros elementos, ¿no? Que eso, la verdad es que creo que se agradece, ¿no? O sea, es como muy, muy fresco y deconstruye muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque tú mencionabas, por ejemplo, por hablar quizás con un poco más de detalle de ahorita de Archie, igual que lo podemos ir haciendo
de los demás, pero vaya, pues en principio uno lo ve y ellos lo ven y dicen, pues es que parece gringo, porque típicamente sus rasgos, pues es blanco, es rubio, cabello chino, no parece, no responde en nada a lo mexicano, ¿no? Y sin embargo, lo es, ¿no? Es un mexicano más que es parte también de la propuesta, de la intención que tiene esta serie, ¿no? De hablarnos de, pues, no nada más como hablarnos de estas diferencias entre lo mexicano, lo norteamericano y qué sí es o qué no es. Creo que es uno de los grandes temas que están puestos sobre la mesa, ¿no? Y tú lo mencionabas ya un poco. Claro que es muy conveniente tener a Archie en el equipo porque de repente, pues es muy útil alguien que pueda, pues, mezclarse ahí con los gringos o que no necesariamente en un principio les dé esta sensación de mexicanidad, ¿no? Entonces se convierte en bueno, todos son miembros importantes, ahorita lo iremos mencionando, pero esto le da como esta ventaja, esta función que puede ser útil en algunos casos o bueno, en algunos otros podrá ser eh, también un tanto más retador, ¿no? Y además ya nos cuentan que viene de una familia adoptiva, sabemos después que tuvo problemas con excesos de sustancias, que tuvo incluso por ahí este tema que me parece muy interesante y que quizás no lo hemos visto tampoco así en este tipo de producciones, pero como esta cuestión de identidad, ¿no? Porque pues si te ves así, pero eres mexicano, entonces, ya sabes, o sea, como que creo que estamos más acostumbrados a ver estas historias, aunque hemos escuchado las otras, de el niño con tez morena al que se le segrega o discrimina de alguna razón porque es moreno, cuando sucede también a la inversa, ¿no? Entonces, el tener este planteamiento con el personaje y cuestiones que suceden alrededor, es también muy interesante cómo lo hace la serie. Correcto. Fíjate que ahorita escuchándote, Charlie, me hace pensar en que Gringo Hunters es una buena oportunidad para poder ver hackeados, digamos, los estereotipos que históricamente la televisión mexicana ha generado y el cine hollywoodense, ¿no? Los dualismos de quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Y que incluso Eh, la televisión mexicana durante mucho tiempo y quizás todavía ahora ha perpetrado, porque te acordarás que en muchos años las protagonistas mexicanas en telenovelas todas eran rubias. exacto, exacto. Y acá, digamos que estamos viendo otras cosas, otras cosas. Yo lo voy a vincular, por favor, dime tú qué piensas de esta locura que voy a decir a continuación, con el hecho de que también la trama está situada en un lugar fronterizo Claro, y que Tijuana como un lugar de trasiego, ¿no? De flujo, donde se intercambian muchas cosas, también las relaciones de poder, digamos que están eh, trastocadas, ¿no? Acá tenemos un grupo de mexicanos, un escuadrón que además tiene una base real, es que operó más de una década, ¿no? Caza, por eso Hunters, ¿no? Caza, usa esta palabra, a personas americanas que huyen de su país. O sea, esta es una locura pensar eso bajo la lógica, ¿no? Hegemónica de el bueno y el malo, el bien en el norte, el mal en el sur, ¿no? El cielo, el infierno, es importante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. También los lugares fronterizos nos permiten poner en jaque las relaciones coloniales o neocoloniales, ¿vale? Y eso está aquí, ¿no? Cómo las tensiones que generan en este escuadrón que está buscando hacer su chamba bien, porque eso también tenemos una idea de lo que es la policía mexicana, o sea, no vamos a negar que vemos un policía y corremos para el otro lado en México, ¿cierto? usualmente en lugar de pensar que te van a ayudar, piensas que puede pasar otra cosa. Ay, que viene la policía, cuídate, ¿no? Y acá tenemos una imagen distinta de la policía, una policía, ¿no? Que hace
su trabajo y que además se dedica a localizar este tipo de sujetos que escapan. Eso a mí me parece muy seductor, pero tiene que ver también con cómo se subvierten estas ideas. El funcionamiento o el desmantelamiento del policía individual, del gran policía que logra conquistas a la Robocop, a la, ¿no? A todos estos grandes policías que son individuales y que van dirigiendo a un escuadrón, también aquí queda, digamos, desmontada, porque las cualidades que tiene cada uno contribuyen a que el trabajo se realice de manera eficiente, pero entonces empiezan a revelar otras condiciones que yo llamaría como tensiones de poder. La relación que tienen con sus propios jefes, ¿no? Los comandantes, la policía, el Estado, el presidente el gobernador, el presidente ahí en Tijuana, pues revelan las tensiones con el poder y la corrupción, ¿no? Entonces, ¿a qué te enfrentas en México cuando trabajas de manera ética, ¿no? Y también eso, o sea, los bordes éticos están trastocados porque nuestros protagonistas tienen familias y como tú bien dijiste, nos permite observar el interior de cada una de esas familias. Eso es chulísimo, ¿no? Darte cuenta que también la idea de familia está desplazándose a otros lugares. Cada una de las familias de estas personas es distinta, tiene sus propias problemáticas. Tenemos la madre soltera, tenemos el padre soltero, ¿no? Tenemos la hija de familia, tenemos la sobrina de una familia, digamos, acomodada, que presenta aspectos de diversidad neuronal, etcétera. Entonces, eso es importantísimo y nos permite también darnos cuenta que entre ellos que están allí como policías, son una familia. Se apoyan como familia, pueden extender sus lazos de aprecio y de vínculo más allá de lo que nos dicta la consanguineidad, ¿no? Entonces, eso, oro puro de la serie, ¿no? Sí, porque vemos esta complicidad, este conocimiento que tienen eh, ellos uno del otro y esta confianza, ¿no? Porque eso además se va a convertir en algo muy, muy importante, porque como les contábamos al inicio del episodio, pues justamente eh, fallece el comandante y entonces viene en un principio esta cuestión de, que de hecho como que a nosotros no nos queda tan claro al principio, creo que eso es parte también de lo interesante de la serie, ¿no? Porque al principio nos presentan que tienen otro caso, van, hacen su trabajo, de repente resulta que asesinan al comandante y entonces también viene esta cuestión de quién lo va a relevar, por qué lo va a relevar. Y claro, ahí se vuelve muy importante el personaje de Nico, porque Nico empieza a pensar en, es que aquí hay algo raro, ¿no? O sea, esto, si bien hay como una serie de cuestiones que podían explicar, él no está del todo convencido. Nico queda a cargo de la unidad, pero algo muy interesante y muy importante es que en realidad ellos saben que la que es más capaz o la que debería de tener ese rol es Gloria, ¿no? Y además, sin embargo, hay como este apoyo, ¿no? Dicen, bueno, pues Nico fue el elegido, está bien, pero claro que hay estos temas de por qué Nico, por qué no Gloria, porque él es un hombre y porque ella es una mujer. Y luego, obviamente, se van desdibujando o nos van dando otros aspectos, ¿no? Ya tú lo decías, Nico es un padre soltero con una hija que además es LGBTQ+, eh, que le llega de improviso y demás, y que está teniendo problemas con la mamá. Gloria es también una madre soltera con un pues padre de su hijo que está saliendo de prisión y que no necesariamente es el mejor modelo para su hijo adolescente, pero con una madre de Gloria, una abuela de ese hijo, que está como empecinada en los modelos tradicionales, ¿no? Porque le dicen, no, pero es su papá, que venga. Y Gloria le dice, pues sí, sí es su papá, pero no estoy tan segura. Si quiero que venga y si quiero que, o sea, no, no es como que no quiera que lo vea, pero tampoco quiere que conviva tanto, porque ya lo acabo yo de decir, pues
viene saliendo de prisión, o sea, no es el mejor ejemplo para su hijo, ¿no? Entonces hay todos estos elementos que además ellos conocen, ¿no? Porque también cuando nos presentan a este grupo y conforme lo vamos viendo, nos damos cuenta que ellos ya tienen un cierto conocimiento de quiénes son, un poquito de sus familias y demás. Eh, y entonces hay esta complicidad y este apoyo por sus cualidades en lo profesional, pero también porque hay un entendimiento y un conocimiento de lo personal. No, completamente, completamente. Esto que dices de Gloria, Charlie, me parece importante, ¿no? Vemos a personajes masculinos reconociendo el valor que tienen otros personajes femeninos, ¿no? Tampoco los vamos a vanagloriar, ¿verdad? También trastabillan en muchas cosas, pero aquí hay un cuidado por presentar matices de las personalidades y de las identidades de cada uno de los personajes y cómo lidian con la violencia, cómo lidian con sus familias, ¿no? Cómo la violencia trastoca también a sus familias, cómo la pasión que tiene cada una de estas personas por su trabajo, ¿no? Por llegar a la verdad, por hacer justicia. A mí me parece ese mensaje sobre la justicia es muy pertinente dados los tiempos que corren, ¿no? Y cómo también parte importante de cómo se desarrolla todo el escuadrón tiene que ver con la presencia de Gloria, ¿no? Esta mujer que es una estratega, ¿ja? Digamos, desata y ata los nudos en los que la trama se va metiendo. Cada caso presenta, cada capítulo nos presenta uno o dos cacerías, vamos a ponerlo así, ¿no? Y cada miembro de nuestra escuadrón policiaco se dedica a cazar o uno u otro. Y entonces vemos las vicisitudes en las que se enredan para poder hacer la cacería, de hasta hacerse pasar por trabajadoras sexuales, escorts, etcétera, hasta yogis, yonkis, etcétera, ¿no? Y sin dejar de mencionar la presencia de las grandes instituciones que componen nuestra bella sociedad mexicana, como por ejemplo la Iglesia Católica. Qué importante la Iglesia Católica. Por supuesto, ya dijimos aquí el Estado, ¿no? Em, digamos, las zonas marginales y su disputa por la vida, ¿no? O sea, cómo las personas que habitan zonas marginalizadas en estas ciudades fronterizas se ven también en una lucha por la vida. Y eso se ve acá. Nuestros personajes, digamos que también en su trajín por cazar a cada uno de estos eh, maleantes estadounidenses, que qué bien se siente decir esto. Pues es que también hay. Exacto. Nos llevan por montón de lugares de Tijuana. Entonces, a mí me dieron unas tremendas ganas de conocer esta ciudad. Digamos que nos presenta diferentes lugares específicos de la misma frontera, el cruce fronterizo, su relación con la policía de los Estados Unidos, pero también estas como suerte de favelas, ¿no? Los lugares de negocios, las oficinas, los lugares donde pues el dinero sobra, digámoslo así, las calles, las casas mismas donde habitan estos personajes que me parece de lo más acertado, ¿no? Dibujar un personaje que vive en una casa como cualquiera de nosotras, ¿no? En donde no hay que pasar 12 plumas para llegar a tu casa, ni tantos policías, no te piden ninguna credencial, viven a pie de calle y tienen una vida como cualquiera de las personas. Bien interesante, bien interesante, a mí me parece. Yo, mira, comento, me voy por los cerros de Úbeda, pero así es No, la vida, pero es Charlie. que, sabes que tienes mucha razón en el sentido también de la serie hace un muy buen trabajo. Digo, ya hablábamos un poco del equipo, ya lo mencionaste tú, los casos, pero también los rincones de Tijuana, ¿no? O sea, realmente esos 12 episodios están muy bien aprovechados
para darnos un abanico muy, muy amplio en todos los sentidos, ¿no? De los personajes, de las realidades de Tijuana, no lo hemos mencionado, pero también incluyen esta cuestión de, hay un sacerdote como una figura importante que tiene relación con, eh, pues ahora sí que con los dos extremos, ¿no? Con la clase pobre a la que se supone que ayuda, es un personaje muy reconocido, con mucha credibilidad ante pues comunidades necesitadas, y por el otro lado nos presentan también a pues al estrato más rico o pudiente, ¿no? Que vemos justamente aquí, que lo mencionaba yo hace un rato, con este personaje de José María Jaspic, que es este candidato con esta promesa de Nueva Tijuana, que además él mismo ha vivido una pérdida importante, ¿no? Porque su única hija pues es asesinada, ahí en un caso que bueno, pues después todo se va a integrar, digamos, la historia en ese sentido sabe muy bien cómo cerrar o atar estos cabos, pero eso me parece muy bien de esta serie, ¿no? Que verdaderamente se nota que tuvo un trabajo cuidado de, pues vamos a hacer investigación, vamos a procurar, eh, pues generar un retrato, pues en la medida de lo posible, bastante completo. Digo, al final todo esto es ficción, ¿no? Y entonces, pues para eso siempre hay fines narrativos, pero creo que acierta mucho en todos estos sentidos y además se siente muy moderna, ¿no? Digo, ahorita ya podremos ir hablando de muchas más cosas, pero hay un episodio en el que dices, esto es muy de ahorita, ¿no? Unas influencers norteamericanas que se dedican a robar casas en Estados Unidos y lo que roban es ropa, joyas y demás, que son muy populares, que cruzan la frontera, pues tratando de, obviamente, evitar que las atrapen, pero que además, pues venden estas piezas, ¿no? Que, no, ya saben, estas bolsas que cuestan lo que cuesta una casa. Y entonces, pues ahora vienen a México y que además tienen muchos, muchos fanáticos, ¿no? Entonces, todos estos elementos a mí me parecían fascinantes, ¿no? Porque además esa historia en particular, pues luego se cruza con la historia de Nico y con su hija, que pues, igual que todos los adolescentes, pues está un tanto deslumbrado por los lujos y las posibilidades de eh, tener pues, estos lujos, ¿no? Tienes razón, Charlie. Digamos que las problemáticas a las que se enfrentan este escuadrón tiene que ver con fenómenos culturales muy de la contemporaneidad. Digamos que es hija de su época, ¿no? Por ejemplo, recordarás que en uno de los episodios están persiguiendo a una mujer que es como un speaker que está huyendo también de los impuestos en Estados Unidos y de Claro, es el personaje de fraude. Alisa Milano, justo. Ajá, pero funciona como este tipo de, ¿cómo se llama? Coaching. Sí, 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 porque es que la serie también aprovecha para hacer estas críticas o para poner sobre la mesa estas cuestiones que son muy de hoy en día, ¿no? Porque como bien lo dices, ella es esta suerte de conferencista aspiracional Ujú. donde le va a dar bueno, así nos lo presentan en un principio, ¿no? Le va a dar a la gente esta oportunidad de empoderarse y lograr triunfar económicamente y en todos lados, ¿no? Que ahora sí que no diremos nombres, pero seguro ustedes identifican a más de una figura, pues hoy en día que tiene este tipo de esquemas, ¿no? Donde hay conferencias y luego te ofrecen eh, cursos y ella tiene un libro. Vaya, suena muchísimo a Nexium, por ejemplo, ¿no? Ahí sí podemos decir el nombre de Nexium. Ya ustedes pueden pensar en otros conferencistas o figuras así, ¿no? Y entonces, como va a llegar la policía a atraparla, ella huye a México y bueno, ya después, años más tarde, vendrá como toda la cuestión de si la pueden detener o no. Y que claro, además algo que me gusta que hace la serie es pues cómo se oculta o no se oculta, ¿sabes? Porque también hay como estas cuestiones de
pues digo, está huyendo de Estados Unidos y no es que necesariamente en México esté puesta en una vitrina, pero tampoco es que necesariamente esté tan oculta, ¿no? Vaya, se va a casar con un hombre muy, muy rico y además la serie sabe equilibrar estas cuestiones, ¿no? De ponernos sobre la mesa esto que es tan contemporáneo, tan actual, tan de cuidado que hay que tener para no caer en estos esquemas, pero también le da estos toques de comedia, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese episodio en particular, a Beto, que es el guapo del grupo, porque además todos necesitan un guapo en el grupo, entonces, bueno, pues lo mandan, le dicen, bueno, pues te toca ir y pues va a ser la de stripper ahí, ¿no? Para comprobar que es... Entonces tiene como todos estos elementos que son muy divertidos, pertinentes, inteligentes, críticos, Sí, en efecto. Te el espectador tiene oportunidad de reírse, mucho. mucho. También digamos, consternarse, ¿no? Yo me vi en varios momentos, conmovide por situaciones, que ocurrían a estos policías, ¿no? Porque en realidad hay un cuidado por retratar, personajes complejos. ¿No? Que no están planos, ninguno. Tal vez alguno por ahí es el que menos se asoma, como bien dijiste al inicio de nuestra emisión de hoy, pero en realidad todos tienen complejidades y que también salen avante, ¿no? Más o menos así. Uno de los casos que a mí me interesa mucho es el que vincula el caso de pederastia. Ya, Claro. salió, ni modo, Charlie. No, adelante, hay que tratarlo. Es un caso importante y que está vinculado con, digamos, eh, la logia de los sacerdotes católicos en México, pero en contubernio con los Estados Unidos. Un tema más que contemporáneo cuando tenemos también actualmente, el día de hoy, la serie de Marcial Maciel dando pues la vuelta por, ¿no? Todos los feeds de nuestras pantallas. Entonces, este caso es, digamos, el nudo a desatar o el que está detrás de, pues, casi el desmantelamiento de nuestro escuadrón, vamos a decirlo, ¿no? Al final. Y este caso de consumo de cuerpos me hace pensar también en cómo hay una economía del deseo, una economía también ahí en la que seguimos manteniendo la idea de que en México todo se puede, ¿no? Se pueden comprar las leyes, se puede hacer prácticamente todo. De hecho, el motivo por el cual cada uno de estos ciudadanos norteamericanos cruza la frontera es porque tiene el conocimiento, sabes, conocimiento común que de este lado del territorio va a poder seguir haciendo las cosas que hace y no estar perseguido por su país, por las leyes internacionales, ciertamente. Es Entonces, otra jurisdicción. es otra jurisdicción. Pues, oh sorpresa, ya tienes a tu gringo hunter que te va a regresar a tu país. Pero digamos que eso se mantiene, ¿no? O sea, la idea de que en México todo se puede y este escuadrón viene a decirnos, no, de repente no todo se puede. Y de repente sí hay gente que busca hacer justicia. El vínculo que hay con la policía norteamericana, representada por el personaje de Anne, digamos que es un personaje también femenino, que es una suerte de capitana. ¿Cómo dirías, Charlie, el título para esta? Sí, yo creo que es una capitana que es con quien tienen esta comunicación directa y es a quien le entregan estos criminales, ¿no? Claro. Entonces, cuando se encuentran en problemas para poder extraditar a ciertos personajes, ¿no? Para ponerles un 4 y poderlos atrapar, porque es difícil también, ¿no? Estoy pensando en uno de los grandes capos, el capo es el norteamericano que tiene todo su harem en México, ¿no? Y para atraparlo, pues digamos que es en el que se despliegan más capítulos tratando de hacer esta cacería. Vemos cómo es gracias a
la venia y el reconocimiento también de la policía estadounidense que se logran ciertas cosas. Es decir, voy a particularizar más. Nuestro escuadrón dice, nuestro jefe no nos cree, estamos también a contrapelo de lo que nuestro jefe dice, porque hay una mafia dentro de la policía, ¿no? A la cual no pertenece este escuadrón, que es un escuadrón especial, ¿vale? Que se generó solo para cazar a los gringos. Entonces, para eso, para que les puedan creer y puedan seguir con las investigaciones y dejen de encubrir a estos maleantes transnacionales, acuden a esos, a la policía norteamericana. Entonces, bajo su venia y su reconocimiento, visto bueno, como quieran llamarle, es que entonces pueden seguir los comicios para devolver a estos maleantes. Qué interesante que todavía hay una primacía, ¿no? Supremacía de la mirada de la policía del norte global, de los Estados Unidos, sin cuya ayuda no se podrían realizar muchas cosas. Digamos que eso también lo podemos observar acá. Claro, sí, porque además en algunos casos pues nos damos cuenta que no lo van a lograr con el apoyo de las autoridades mexicanas, entonces pues necesitan cómplices, ¿no? Y en este caso pues es de, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No? Porque además hay como también todo este tema que ya hemos hablado de fronteras y demás, entonces van, vienen los criminales, van, vienen los intereses, porque claro que pues hay muchos de estos intereses de corte político, social, comercial, sexual, o sea, que están presentes pues a lo largo de los episodios y con varios de los crímenes, ¿no? Sí, aquí hay un punto, Charlie, que tenemos que subrayar. Digamos, los personajes como este de Joaquín, interpretado muy bien por José María Chasbeck, eh, es un candidato y vemos los comicios y vemos también cómo se ganan los votos. Digamos que el padre es es un puente entre las personas que habitan los lugares marginales que tienen casas de cartón y de techos, ¿no? De lámina, les decían las casas de cartón, ciertamente, les promete pues construirles viviendas dignas y así se gana el voto, pero hay tensiones, ¿no? Hay tensiones importantes y eso también lo vemos, nos recuerda a todo lo que pasó con la cuarta T, con este advenimiento de esta suerte de izquierda, vamos viendo, ¿no? Eso también me parece que es uno de los aciertos que la serie dibuja, ¿no? Porque dibuja un México en términos actuales, contemporáneos, con fenómenos y disputas de poder que hemos vivido en los últimos, que serán 7, 8 años, ¿no te parece, Charlie? Sí, y visibiliza en ello, creo que igual estoy pensando que en el día a día a lo mejor no para todos es tan sencillo comprender cómo funcionan estos movimientos de dinero, ¿no? Entonces, en este caso, Maya Rodríguez, obviamente, además de toda la cuestión política, quiere construir eh, un centro comercial que es una suerte de cuestión tipo Las Vegas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y entonces en un principio lo vende y lo promociona como, claro, es este gran centro comercial y va a ser de estos centros comerciales que tienen departamentos, pero casinos, pero bueno, ustedes imagínenselo, todo lo que ustedes quieran va a haber ahí, ¿no? Y entonces en un principio, pues claro que esto suena a empleos, comercio, movimiento de dinero, riqueza, y esto va a ser un beneficio para todos, ¿no? Así suena. Y conforme vamos avanzando en los episodios, que creo que es otro muy buen acierto de la serie, se va profundizando en estas capas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de los verdaderos intereses que hay detrás de esto, ¿no? Que ya tiene que ver con cuestiones de tráfico de personas, obviamente lavado de dinero, eh, consumo o tráfico de sustancias ilegales, que tiene que ver también con estos temas fronterizos, porque pues no todo este dinero desde luego proviene de México, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estos planteamientos también
van cayendo ahí, ¿no? Estoy pensando que es como una serie muy construida como en capas, porque se van quitando estas capas y entonces vamos descubriendo verdaderamente quiénes son estos personajes y qué está atrás de todo, pues lo que hemos visto a lo largo de, ¿no? Sus episodios y su verdadera naturaleza, ¿no? Porque incluso hace un ratito que mencionábamos, ¿no? Este personaje perdió una hija y claro que es un dolor pues muy fuerte, pero claro que también es algo que está utilizando para su beneficio, ¿no? O sea, se convierte en esta cuestión de, como soy una víctima porque perdí a un ser querido, pues me puedo identificar con ustedes, con todos somos vulnerables y pues sí y no tanto, ¿no? Entonces también eso está ahí puesto en la mesa. Sí, incluso con Meyer Rodríguez vemos una suerte de tensión. O sea, es un personaje también construido de manera fina, digámoslo así, ¿no? Em, Busca la justicia por lo que le pasó a su hija. Claro, una justicia de propia mano, que eso es lo que termina siendo, pero también vemos que en efecto tiene un deseo por cumplir lo que promete a las personas haciéndoles las casas que les dijo, ¿cierto? Pero también tiene unos contubernios importantes con el crimen organizado, ¿no? Aparece el crimen organizado acá y en medio nuestro escuadrón de policías. Entonces, yo creo que si tuviera yo que de emplear algún concepto de los estudios de género para determinar esta serie, yo diría necropolíticas, ¿no? Necromuerte, políticas, normas, formas que regulan la vida. Entonces, ¿cómo cómo esta serie hace evidente las normatividades que existen en el territorio mexicano y transnacional entre Estados Unidos y México en la frontera que regulan la muerte de las personas, ¿vale? Entonces, entendamos que, por ejemplo, si unas personas no tienen vivienda digna y tienen casas de cartón, obviamente eso es una necropolítica del Estado porque en realidad lo que hace es acercar esas vidas a perecer. Entonces, Claro. lo que se está normal aquí regulando es la vida, pero las formas en las que pueden morir, en realidad, ¿no? No es una biopolítica, es una necropolítica. Lo mismo con la presencia del crimen organizado, ¿no? Es un despliegue de buenas escenas de acción, largas, extensas, creíbles, con un lenguaje, con un registro de la lengua mexicano que te da gusto. O sea, finalmente tenemos escenas donde se dicen cosas y también empleando léxico local, ¿no? Digamos que tampoco hay un intento porque cada uno de nuestros protagonistas haga un remedo de las formas tijuanenses de hablar, no, porque nos anuncian de dónde vienen, sabemos que tienen varios tiempo viviendo en Tijuana, pero tienen pues ciertas palabras, entonaciones, eso a mí me parece una de las formas de cuidado de la producción, de la trama, etcétera, que aunado con las escenas de acción, la verdad es que es muy disfrutable, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque es algo que le da mucha verdad a la serie. O sea, es una serie que sí se nota que tuvo este cuidado por conocer Tijuana, hacer este scouting para ver dónde iban a filmar, pero también investigar sobre el lenguaje, que los actores se nota sin forzarlo de más, sin exagerarlo, tienen el acentito, utilizan el tipo de palabras, pero tampoco caen en este abuso, porque vaya, no sé, a mí de repente me pasa en algunas series mexicanas que digo, bueno, esto es como, vamos a ver cómo metemos más palabras altisonantes, ¿no? Es como el festival de, y no es como que uno se espante o digas, no, no las conocemos, pero me parece que están llevadas a un exceso. Y aquí me parece que están muy en un tono, muy en un manejo que se siente real. O sea, si dices, la gente habla así. Y vaya, ahora no me viene alguna palabra en específico, pero usan modismos, usan palabras, terminología que es muy del norte del país, que eso me parece también fantástico en esta serie. Tú hablabas también de las secuencias de acción, están bien hechas, pero no son estas secuencias de acción de somos superhéroe de película de acción y entonces me voy a dar tres maromas y voy a hacer ciertas cosas por acá y nunca me va a pasar una
bala cerca, o también es como, ya sabes, estas balas que recorren milagrosamente todos los lugares. No, está hecho de tal manera en que sí se siente creíble, ¿no? Es una serie con mucha, mucha verdad. Sí, a mí de las cosas que no me gustan de la acción es eso que estás mencionando. Y acá yo no lo percibí, lo disfruté. Entonces, digamos que sí, en efecto. Ahora bien, otra cosa, Charlie, que quiero colocar en nuestra charla es Gloria, el personaje de Gloria, volvamos a él. Me Volvamos a gus Gloria. me Ahora gusta aquí a Gloria. me gusta Gloria porque es una chava que también se permite enamorarse. A ver, quiten eso, no enamorarse, tener relaciones sexoafectivas, ir conociendo de manera convencional, voy a usar esta palabra, a alguien más que está muy lejos de lo que ella se dedica, es un chef que dado su contacto con la comida y la preparación como formas también de cuidado, nos presenta un matiz de la masculinidad muy sabroso. Entonces tenemos a un vato que le ofrece, dice, pues déjate querer, morra, déjate querer, yo te voy a cocinar. Y es una masculinidad de esas suavecitas que dices, ok, aquí puede ser, ¿no? Me encanta. Y ella pues ella es una policía, pero también tiene lados, ¿no? Ricos en emotividad, en afectividad, les vemos teniendo relaciones sexuales, les vemos haciéndose cariños, haciéndose llamadas de cuidado, apoyándose. Eso a mí me parece un replanteamiento también de las figuras, de cómo representamos la feminidad, ¿no? Digamos que es una representación que se acerca a una justicia representacional en tanto que vemos a una personaje mujer haciendo otras cosas, ¿no? Que subvierten lo que esperaríamos de la feminidad, de la sexualidad femenina, de el cariño, ¿no? Tenemos más verdad, como tú bien has dicho hace un rato. Sí, que creo que, fíjate que qué bueno que mencionas este lado de Gloria, porque sí, tenemos esta mujer que es extremadamente profesional, que es muy inteligente, ya lo mencionábamos, es madre soltera, en un concepto que tú me corregirás, pero que escuchaba yo hace poco, pero dije, me gusta mucho más este término que madre soltera y es madre autónoma, ¿no? Porque dije, es una mujer que, claro, ella se es suficiente a sí misma para salir adelante en la vida, para sacar adelante su familia, que está conformada en realidad por este hijo adolescente, por su madre, pero que es una mujer, pues en todo el sentido de la palabra, no está delimitada únicamente ni a lo profesional ni al sentido de ser una madre, sino que tiene necesidades, intereses propios, ¿no? Y entonces, cuando hay esta posibilidad de entablar esta relación con este hombre, que además en un principio empieza de manera muy válida, como, bueno, a lo mejor esto es una cuestión de un momento y después se va desarrollando la relación, pero además el personaje, este chico con el que sale, este hombre con el que sale, eh, no cae, tú ya lo decías muy bien, no cae en esta cuestión tradicional de quererla proteger, vaya, claro que la quiere cuidar, pero no cae en este extremo de ya no trabajes en la policía, ¿sabes? O este tipo de cuestiones que sería como lo más habitual, ¿no? Que es como, de hecho, voy a hacer aquí alguna conexión con, en otro Dilo con Igualdad de Género, que les recomiendo le echen un ojo, que se llama Toda la Sangre, donde es una serie mexicana también, y tenemos un personaje femenino, es una capitana que queda embarazada, ¿no? Y entonces de repente el esposo va a la estación a pedir, a comentar que está embarazada y casi, casi que a pedir que pues ya por favor la retiren del caso porque pues está investigando un caso y pues está en la policía, entonces puede tener un riesgo. Y vaya, hay una indignación de, al menos mía como público y seguro de más personas que estaban viendo la serie, de está tratando a esta mujer como si fuera una niña,
¿no? Como si fuera alguien que Claro, no puede tomar estas decisiones. claro. Y claro que hay esa indignación de ella misma, ¿no? Y entonces me encanta tener este contraste con este personaje que no le tiene que pedir permiso a nadie. Ella se vale a sí misma, es autónoma y puede resolver, ¿no? Por otra parte, también tenemos estos rasgos de las masculinidades. Por ejemplo, vamos con el personaje de Nico. Nico está enrollado, ni nada más ni nada menos, que con la hija de su jefe. Pero al morir el jefe, digamos que se ve un poco más recio, digamos que empieza a cortejarla más, dado que no está esa presencia masculina de que también en la serie se baraja, ¿no? Le dicen, oye, ¿no será que tu jefe ahora finado, ¿no? Era una suerte de padre que nunca tuviste? Qué interesante. Entonces, está relacionado sentimental, afectivamente, sexualmente con esta chava que también es interpretada por una actriz mexicana, ¿no? De tez morena, que digamos, ese contraste me gustó mucho, ¿no? Tenemos finalmente dos personajes acá mexicanos dándolo todo, sosteniendo una trama. Sin embargo, lo que quiero comentar acá es que este personaje no escapa de estas cualidades de la masculinidad y también le tira la onda a la oficial mayor Anne americana, incluso la invita a su casa para poder hablar de uno de los casos. Y ahí le cae la hija de su jefe como para darse unos besitos. Se mete en un chollo importante y este juego de las masculinidades de tener una mujer, pero también la otra, pero no me quiero comprometer tanto contigo porque entonces pierdo chance de la que hubiera podido tener con las otras, digamos una suerte de, sí, mujerieguismo, mujerieguidad, ¿cómo se dirá? Pues el ser mujeriego, ¿no? O sea, digamos las cosas como son, sigue apareciendo acá, tenemos hombres sensibles, lo que tú quieras, pero también tenemos estos que se rehúsan a desaparecer de la pantalla porque están retratando la realidad finalmente, ¿no? Que lo vemos muy bien ahí, que fíjate que además quería yo hacer esta otra conexión porque me pareció ahorita muy curiosa. Esta joven a la que tú refieres que está pretendiendo, que es la hija de el jefe, es interpretada por Yoshira Escárrega, que es justo una actriz que aparece en esta otra serie que les mencionaba, que es Toda la Sangre, ¿no? Entonces, bueno, hay esta conexión entre ellas, eh, que es una serie que también habla mucho de lo mexicano, ¿no? De hecho, en esa serie, Yoshira interpreta a una joven adoptada, bueno, ahora una mujer, desde luego, que fue adoptada por una familia blanca, hegemónica y demás, cuando ella corresponde a un fenotipo mexicano, ¿no? Y bueno, creo que sí, como bien lo dices, Nico no escapa del todo a estos elementos y que además todavía contrastan más por, por su relación con su hija, porque vemos que no tiene mayor relación con la ex esposa, pero tiene esta relación con una hija que tampoco es tradicional en ningún sentido, ¿no? Porque es una hija que va con el cabello corto, que tiene una relación con otra chica, que está tratando de encontrarse y de liberarse. Y él es un padre, lo vemos en ese sentido, eh, pues que la quiere, que la apoya y que respeta también estas decisiones que está tomando su hija, ¿no? Entonces, creo que además estas contradicciones funcionan muy bien para los personajes porque los hacen pues más creíbles, ¿no? O sea, al final, pues todos podemos tener esta serie de cuestiones, ¿no? Porque sí vemos que Nico tiene estas intenciones más formales con la hija de quien fuera su jefe, pero eso no le quita que pueda tener, pues por ahí sus encuentros casuales con, eh, pues la capitana norteamericana, ¿no? Y que además, lo mencionamos ya un poco, pero creo que incluso vale un poquito la pena mencionarlo un poco más, pero esta propia selección de actores, ¿no? Porque este actor se llama Harold Torres, que ya en el propio nombre me parece fantástico, porque es esta combinación de Harold Torres
Pero muchos de estos actores que vemos en esta serie no son actores nuevos, son actores de trayectorias, ¿no? Vaya, estoy tratando de identificar aquí, pero vaya, Carol está en activo desde el 2010, o sea, tiene una trayectoria Wow. de 15 años y lo hemos visto en telenovelas, series, películas, eh, en trabajos importantes, ¿no? Vaya, es un actor que ya tiene una cierta trayectoria y que está en cierta medida consolidado. Vaya, es un actor nominado al Ariel por Desaparecer por completo, por ejemplo, por La Carga, por otra serie de películas y trabajos importantes y que recibe además aquí pues esta oportunidad de ser un protagonista, porque creo que eso también es relevante de mencionar, ¿no? Porque sí le crees que obviamente tiene el peso escénico para ser un protagonista, tiene rasgos el personaje de galán y se lo crees, ¿no? Y funciona en este sentido, ¿no? Es algo que me gusta mucho también ver en esta serie, ¿no? Que muchos actores y actrices que no siempre tienen estas oportunidades de protagonizar, sobre todo productos de este tipo, pues la tengan aquí. Correcto, correcto. No, buenísimo. Es algo de lo que yo había también tratado de notar con el personaje de Gloria, que está interpretado por la actriz que se llama Mayra, ¿cómo se apellida? Mayra Hermosillo, si no me falla, Mayra. Mayra Sí, Hermosillo, que también es una actriz, directora ya de bastante trayectoria. exactamente, exactamente. Entonces, lo que tenemos acá, retomando una idea que dijiste hace rato, es como si viéramos muchas capas de la realidad. Yo creo que vemos muchas capas de la realidad social contemporánea de nuestro país, específicamente del norte global, en esta densa trama, pero también vemos capas en la vida misma de los personajes, ¿no? Que nos hace ver que hay una construcción densa en matices de los mismos personajes, contradicciones, como todas las personas. eh, digamos que eso se distancia del planteamiento de personajes simplistas. Hay una profundidad en ese caso, así como también en una profundidad o una extensión por ocupar varios fenómenos socioculturales de México, ¿no? Actual, ¿no? Hay también la aparición, estamos viendo en pantalla esta imagen donde hay tres actores, actrices. Me gustó reconocer que teníamos la presencia de esta actriz que es en la serie de Chespirito, Ah, la no, esposa. claro, que además es esta actriz que también vimos en la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Regina Nava? No. No, ahorita, dame un segundito, ahorita te digo cómo se llama. Paulina Dávila, me parece. Paulina No. Dávila, ese es su nombre, exacto, justo. Paulina Perdónenos, Dávila que hace un gran trabajo aquí. hace un gran trabajo aquí. Digamos que no es parte del escuadrón. Es una chava que trabaja como edecán y que nos hace ver que también el trabajo de decanes, que está muy a la orden en México, ¿no? Dado a digamos, la centralidad que tiene el cuerpo. Hoy en día el cuerpo tiene una centralidad en casi todos los ámbitos, ¿no? Cuidamos el cuerpo como anteriormente se cuidaba el alma. Fíjense, esa es una de las... esto lo dice David Le Breton, no lo digo yo. Entonces, cuando tenemos trabajos que implican la belleza, principalmente femenina, ¿no? Tiene implicaciones importantes de poder y aquí lo podemos ver. Ella trabaja como una edecán y que le van asignando distintos tipos de trabajos y es importante su personaje porque además de enamorarse de Archie, ¿no? Es también se convierte como en una invitada especial al escuadrón, ¿no? Como una parte del escuadrón, pero como una participación especial, no sé si lo estoy diciendo de manera entendible, porque la empiezan a emplear como un agente que con la capacidad de infiltrarse en Exacto. ciertos lugares, aprovechando su belleza, aprovechando su trabajo y el conocimiento que tiene en él para poder cazar a estos gringos. Entonces, eso es muy divertido, a mí me gustó mucho. Sí, porque además recordemos que ella está relacionada con
otra edecán a quien asesinan, ¿no? Entonces, cuando están haciendo esta investigación, dan con ella, la conocen y pues se empieza a desarrollar un poco más esta relación de en principio ser una testigo a después poder ayudar porque ya tiene este contacto con estos criminales, ¿no? Y entonces pues eso facilita y de ahí se va acercando y también ahí por ahí quizás, digo, no sé si esto va a tener una segunda temporada o que pase, ojalá que sí. Por favor, esperamos que sí, vale mucho la pena, porque además esta es de esas series que en años, los 2, 3 años más recientes, nos ha mostrado que en México se pueden hacer series, porque antes de esto teníamos muchas series que eran más bien telenovelas o que tenían todo este tono muy, muy fuerte de melodrama, ¿no? Y bueno, ella lo hace muy, muy bien y ahí va creciendo un poco este personaje, incluso un poco con este planteamiento de poderle dar un giro, ¿no? A su propia vida o dinámica que se ha venido dando, ¿no? Y fíjate que hay otro personaje femenino del que hemos platicado un poquito, pero creo que valdría la pena hablar un poco más, que es Camila, ¿no? Que es esta joven que ya mencionábamos, se integra al equipo, es sobrina del nuevo jefe, es una chica que tiene autismo, si recuerdo bien, Correcto. y bueno, pues, y además es como ya saben, en este tipo de series necesitamos un personaje que sea experto en redes y demás, y ella viene a cumplir con este rol, pero igual que pasa con el resto de los personajes, no se queda en este estereotipo. Correcto, presenta sus matices. Me parece que hace un gran trabajo tratando de representar a las personas dentro del espectro autista, ¿vale? Eh, mm, mm, digamos que la cultura visual mexicana se ha caracterizado por un montón de prácticas de infrarrepresentación, ¿no? O representaciones que no afirman las vidas de ciertas personas, lo cual es muy peligroso. Recuerden a la India María, o de plano, personajes que nunca aparecen en ningún sitio, ¿no? Y aquí las personas dentro del espectro autista tienen a una representante, hace un trabajo bueno, vamos a decirlo así. Ella viene de la clase acomodada, es sobrina del comandante de la policía y por eso la ponen ahí como infiltrada, pero pues le sale, ¿no? El tiro por la culata porque en realidad empatiza más con el grupo que con su propio tío, ¿no? Y empieza a funcionar dentro de la lógica del propio grupo, que también a su llegada la pone en jaque para ver si pues es buena, porque se duda, ¿no? Esta morra chavita de qué nos va a venir a ayudar. Y no, resulta que tiene unos conocimientos importantes sobre redes, sobre búsqueda, sobre archivos, sobre, ¿no? Investigación en pantalla que le hace resolver uno de los casos más antiguos. De hecho, se lo dan como para ponerla en jaque y entretenerla mientras ellas se dedican a cazar los gringos y termina resolviéndolo. Caza a sí, norteamericano que ya tenía muchos años, décadas viviendo en México y que había cometido un crimen en su época joven, de juventud, y tenía ahora ya una familia mexicana, se dedicaba a la panadería, fueron, lo casaron, lo devolvieron, ¿no? A la ley y ahí se ganó el respeto de sus colegas. Me pareció un momento también en el que empiezan a reconocer que hay una suerte de diferencia con ella, pero que esa diferencia, en lugar de convertirse en un rechazo, es su potencia, ¿no? Y eso es otro de los aciertos de esta serie, creo yo. Claro, porque además en un principio hay, pues sí, esta distancia entre ellos, ¿no? Al principio hay la desconfianza porque es la sobrina, hay la desconfianza porque es la nueva. Poco a poco se va integrando al equipo y vaya, ustedes tienen que verlo, esto pasa en uno de los primeros episodios, pero la manera en cómo da con este criminal es a través de pura inteligencia, ¿no? Y me refiero a inteligencia en dos sentidos, ¿no? Inteligencia en cuanto a su habilidad cognitiva, pero inteligencia a su habilidad de investigar con solamente a través de la computadora, que claro que ya nos señala otra cuestión muy actual y es toda esta huella que vamos dejando en las redes sociales y cómo pues investigando, viendo
cuidadosamente los detalles, pues puedes llegar a hacer lo que ella hace, ¿no? De, esto puede ser que esté aquí, este personaje es ahora este otro, y no tuvo que hacer, digo, suena fácil, ¿no? Me voy a decir, no tuvo que hacer más cosas. Digo, hacer lo que hace ya es suficiente y es buenísimo, porque si fuera tan sencillo de hacer, pues alguien más ya lo hubiera hecho antes. Correcto. No, buenísimo. Hay que verla, hay que verla. Yo si tuviera que hacer un recorrido por el tipo de problemáticas vinculado con la noción de violencia sociopolítica, que es aquella que en la cual el Estado tiene una participación importante y los medios de comunicación, tenemos desaparición forzada, tenemos feminicidio, tenemos desplazamiento forzado, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama cuando detención arbitraria? Ujú. Entonces, acá, híjole, también hay un buque de violencias sociopolíticas que me parece que en la medida en que vayamos también reconociéndolas, podemos hacerles frente en la realidad finalmente, ¿no? Tenemos abuso de la autoridad porque te acordarás que en algún momento lo someten a todos a pruebas porque hay dudas, ¿no? Entonces también es otro momento fuerte, interesante de la serie que nos visibiliza, ¿no? Estos otros elementos. La verdad es que es una gran, gran serie, más allá de todo lo que les hemos estado ya compartiendo en relación a eh, los aspectos de género, sociales, políticos y demás. Además es tremendamente divertida, ¿no? Que creo que eso es otra cuestión. Sí, porque a lo mejor a veces ustedes pueden decir, hijo, no tengo ganas de ver algo tan profundo, crítico. Aquí van a tener lo mejor de dos mundos, que creo que es además como lo ideal que podamos tener en un producto, ¿no? Que ustedes se puedan divertir, pero que además puedan ser cuestionados sobre nuestra propia realidad e idealmente ver otras cosas de esa realidad. Correcto, sí. Nips, Apunto tus palabras, Charlie. Nips, ha sido un gustazo, como siempre. ¿Algo más que quieras agregar, compartir de Gringo Hunters? Pues nada, quiero decirles que se van a llevar una sorpresa agradable al darle clic en su cuenta de streaming. Anímense, véanla, vale mucho la pena. Nips, recomiéndanos alguno de tus trabajos, proyectos, dónde podemos seguirte, dónde podemos saber más de ti. Fíjate que volví a Facebook, dado que ahí ya pasan muchas cosas sobre investigación y estoy posteando cosas ahí frecuentemente sobre mi investigación de tecnoescrituras, así es que ya está por llegar a su fin. Ok, En Facebook me encuentran como Nips Trejo y en Instagram como igual, Nips Trejo. perfecto. Muchas, muchas gracias, Nips. Ha sido un gran, gran gusto. Yo les recuerdo, por favor, déjenos su like, suscríbanse al canal, síganos en el Instagram de Blue Media y Humanidades Tech-CDMX. Yo igual los espero en mis redes como Carlos Andrés Mendiola o Carlos Amendiola. Y bueno, pues les recuerdo y les invito a que siempre lo digan, a que siempre dilo con igualdad de género y nos vemos muy, muy pronto.